Tras el divorcio, la nuera cuidó durante años de su ex-suegra enferma. Un día, cuando volvió a casa, se llevó una sorpresa. Clarice siempre pensó que había encontrado el amor de su vida en Enrique. Ambos se conocieron en una fiesta organizada por amigos comunes y pronto se hicieron inseparables. Enrique, con su sonrisa encantadora y sus modales atentos, hizo que Clarice se sintiera la mujer más amada del mundo. Tras 2 años de noviazgo llenos de descubrimientos y aventuras compartidas, decidieron casarse en una ceremonia íntima, celebrada en la playa al atardecer, el lugar donde Enrique le había propuesto matrimonio a Clarice. La vida matrimonial, sin embargo, reveló desafíos que ni siquiera el amor más profundo habría podido prever. Enrique era hijo único y creció en un hogar donde su madre, doña Estela, era la figura central. Estela, una mujer fuerte y decidida, había enviudado muy joven y dedicó toda su vida a su hijo. Cuando la pareja tuvo que trasladarse a otra ciudad debido al trabajo de Enrique, doña Estela, ya de edad avanzada y que empezaba a tener problemas de salud, la acompañó. Clarice, aunque al principio recelaba de la idea de vivir bajo el mismo techo que su suegra, aceptó la situación con gracia y dedicación. Hizo todo lo posible por crear un ambiente armonioso en casa, compaginando su trabajo como diseñadora gráfica con las crecientes exigencias de la casa y el cuidado de Estela. Pasaron los años y las visitas al hospital se hicieron más frecuentes. Estela desarrolló una enfermedad degenerativa que requería atención constante, y Clarice, con la paciencia de una santa, asumió la mayor parte de la carga. Enrique, a menudo ausente debido a las exigencias de su trabajo como ingeniero, apoyaba lo mejor que podía, pero el peso emocional y físico recaía sobre Clarice. El matrimonio empezó a resquebrajarse. Las discusiones por asuntos triviales se hicieron habituales, y la cercanía que antes los unía ahora parecía sofocarlos. La situación llegó a un punto crítico una fría noche de invierno cuando, tras una acalorada discusión, Enrique abandonó la casa sin decir palabra, dejando solo una nota que decía: «Necesito tiempo para pensar». Clarice pasó semanas sin saber nada de Enrique, viviendo en una montaña rusa emocional entre la preocupación por la salud de Estela y la incertidumbre sobre su matrimonio. Cuando Enrique regresó, ya había tomado una decisión. Pidió el divorcio, alegando que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo y que el matrimonio ahogaba su individualidad. Con el corazón roto, pero decidida a hacer lo correcto, Clarice no solo aceptó la decisión, sino que insistió en seguir cuidando de Estela. «Ahora ella es mi familia, pase lo que pase entre nosotros», le dijo a Enrique durante la firma de los papeles del divorcio. En los años siguientes, mientras Enrique seguía con su vida, Clarice se dedicó a Estela, que dependía cada vez más de su presencia y su afecto. Todo parecía asentarse en una nueva rutina, hasta aquel fatídico día en que Clarice regresó temprano a casa y se encontró con una escena que volvería a cambiarlo todo. La rutina de Clarice se regía por el reloj biológico de Estela. Cuidar de una persona con necesidades especiales se había convertido en algo más que un deber, era una devoción. Adaptó la casa para hacerla más accesible, instaló barandillas, compró un colchón especial y aprendió más sobre medicación y cuidados de enfermería de lo que nunca había imaginado. Clarice encontró consuelo en la estabilidad que le ofrecía esta rutina, aunque a veces se sentía agotada. Mientras Clarice se dedicaba a Estela, Enrique parecía una sombra lejana en su vida. De vez en cuando enviaba correos electrónicos para saber cómo estaba su madre, pero evitaba mencionar el nombre de Clarice o preguntarle por su vida. Para Clarice, estos correos eran un doloroso recordatorio de todo lo que había perdido, pero respondía a cada uno con minuciosos detalles sobre Estela, sin mencionar nunca sus propias luchas y logros. Uno de esos días, mientras Clarice preparaba el desayuno, sonó el timbre de la puerta. Era una visita inesperada e inusual para esa hora de la mañana. Cuando abrió la puerta, vio a Laura, una antigua amiga a la que hacía meses que no veía. «Laura». ¡Qué sorpresa! Pasa, por favor. Estela acaba de tomar su café, así que tenemos un momento para nosotras, dijo Clarice, con una sonrisa genuina. Laura miró a Clarice con una mezcla de preocupación y admiración. «Clarice, sé que has estado increíble cuidando de Estela, pero,
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? Parisas Quinzeta, amiga. Las palabras de Laura tocaron una herida abierta que Clarisse trató de ignorar. Sabía que Laura tenía razón, no recordaba la última vez que había hecho algo verdaderamente para sí misma. Clarisse llevó a Laura al salón y las dos se sentaron, charlando como en los viejos tiempos. Laura, es extraño. Incluso después de todo, me siento responsable de Estela. Se ha convertido en parte de lo que soy, confesó Clarisse, removiendo el café que se enfriaba en su taza. Laura escuchó atentamente y luego puso la mano sobre la de Clarisse. Y eso es noble, es hermoso, pero no puedes perderte en ello. Tú también mereces vivir, Clarisse. La conversación con Laura fue una llamada de atención para Clarisse. Empezó a pensar en pequeños cambios, pequeños gestos para sí misma que pudieran aportar algo de frescura a su vida. Quizá era el momento de retomar sus proyectos de diseño gráfico, o quizá, solo quizá, era el momento de abrir su corazón a nuevas posibilidades. Durante los días siguientes, Clarisse se sintió revitalizada por su conversación con Laura. Empezó a delegar algunas de las responsabilidades del cuidado de Estela en una enfermera profesional unas horas a la semana, dándose a sí misma el espacio para respirar y redescubrir su propia identidad. Pero mientras Clarisse empezaba a rehacer su vida, estaba a punto de producirse un acontecimiento inesperado, que le exigiría más de lo que nunca había imaginado. Con la ayuda de la enfermera, Clarisse encontró un nuevo equilibrio. Las mañanas que antes había dedicado por completo al cuidado de Estela, ahora también incluían momentos de introspección y creatividad. Clarisse redescubrió su pasión por el diseño gráfico y empezó a trabajar en proyectos independientes que la reconectaron con su antigua red de contactos profesionales. Sentía como si partes de su antigua vida, que había quedado en suspenso, volvieran a unirse poco a poco. En uno de estos proyectos, Clarisse fue contratada para rediseñar la identidad visual de una pequeña librería local, que solía frecuentar cuando era más joven. El dueño, el señor Lemos, se acordaba de ella y la cálida acogida que le dispensó hizo que Clarisse se sintiera valorada no solo como profesional, sino también como persona. Trabajar en la librería, rodeada de libros y de la tranquila rutina del comercio, era casi terapéutico. Mientras tanto, Estela, a pesar de su frágil salud, empezaba a mostrar signos de mejoría emocional. La presencia constante de la enfermera y las visitas más alegres de Clarisse, que ahora compartía historias sobre su trabajo y las noticias del mundo exterior, parecían aportar una nueva luz a los ojos de Estela. En un raro momento de claridad y afecto, Estela cogió las manos de Clarisse y le susurró: «Eres mi bendición, cariño». Esta renovada conexión entre Clarisse y Estela no pasó desapercibida para amigos y vecinos, que empezaron a ver a Clarisse no solo como una cuidadora entregada, sino como una mujer resistente y llena de vida. Entre estas personas estaba Jonas, un vecino que acababa de llegar al barrio y cuyo interés por Clarisse crecía con cada encuentro fortuito en el ascensor o a la entrada del edificio. Jonas, un arquitecto que se había trasladado a la ciudad tras un divorcio complicado, encontró un alma gemela en Clarisse. Era un hombre de pocas palabras, pero sus atentos modales hablaban por él. Una tarde, la invitó a tomar un café tras un encuentro fortuito fuera de su edificio. «Creo que los dos apreciamos un buen café y una buena charla, ¿verdad?», dijo Jonas con una tímida sonrisa. Clarisse, sorprendida por la iniciativa pero encantada por la amabilidad, aceptó. Se sentaron en una mesita del café de la esquina, un lugar acogedor que Clarisse frecuentaba cuando necesitaba inspiración para sus proyectos. El café se prolongó durante horas y la conversación fluyó con naturalidad. Hablaron de sus vidas, de sus esperanzas e, inevitablemente, de sus desengaños amorosos. Con el paso de los días, la amistad entre Clarisse y Jonas se fue profundizando. Él mostraba cada vez más interés en participar en su vida, ofreciéndose a ayudar en pequeñas cosas como hacer la compra para Estela o simplemente acompañar a Clarisse en sus paseos matutinos. Clarisse se sintió valorada y vista, emociones que no había sentido en mucho tiempo. Sin embargo, aunque la vida de Clarisse parecía tomar un nuevo rumbo, el pasado estaba a punto de llamar a su puerta, trayendo consigo revelaciones que podrían hacer tambalear los cimientos de esta nueva felicidad. Los días de primavera trajeron consigo una renovación no solo en la naturaleza,
sino también en el corazón de Clarice. Su amistad con Jonas había florecido en algo más profundo, un sentimiento tierno que parecía llenar los vacíos dejados por las tormentas del pasado. Jonas, con su forma de ser tranquila y comprensiva, se convirtió en una presencia constante y reconfortante en la vida de Clarice. Ella empezó a permitirse soñar de nuevo, a imaginar un futuro que podría ser compartido, algo que no se había atrevido a hacer en mucho tiempo. Una tarde tranquila, mientras Clarice y Jonas paseaban por el parque local, charlaron sobre planes futuros. Jonas expresó su deseo de introducir a Clarice en su mundo, mostrándole su estudio de arquitectura y los proyectos en los que estaba trabajando. Has traído color y inspiración a mi vida, Clarice. Me encantaría compartir un poco de mi mundo contigo, enseñarte los diseños y edificios que llenan mis días, dijo Jonas, con un brillo de entusiasmo en los ojos. Clarice sonrió, conmovida por la oferta. Me encantaría ver tu estudio, Jonas. Me has hecho volver a creer que puede haber belleza y nuevos comienzos, incluso después de las mayores tormentas. A medida que su relación con Jonas se profundizaba, Clarice también empezó a ver cambios en Estela. La anciana parecía más tranquila y a veces incluso compartía recuerdos de su pasado con una claridad que no había mostrado en mucho tiempo. Durante una de estas conversaciones, Estela reveló algo que sorprendió a Clarice. «Sabes, querida, siempre supe que Enrique tomó la decisión correcta, aunque le doliera. Eras una luz en nuestra familia, y te agradezco mucho que no te fueras cuando él decidió irse», dijo Estela, cogiendo la mano de Clarice con sorprendente firmeza. Clarice, con lágrimas en los ojos, apretó la mano de Estela. «Nunca podría dejarte, Estela. Somos familia, pase lo que pase». En ese momento, parte del peso que Clarice llevaba encima empezó a disiparse. Sintió una aceptación, no solo de Estela, sino interna. Empezaba a perdonarse por todo lo que no había conseguido ser o hacer, reconociendo que había hecho lo mejor que había podido y que eso era suficiente. Pero mientras Clarice encontraba la paz, las ruedas del destino ya estaban en movimiento, trayendo consigo un viento de cambio que prometía revelar secretos guardados durante mucho tiempo. La verdad estaba a punto de salir a la luz, desafiando la nueva felicidad que Clarice había empezado a construir. Una mañana soleada, Clarice estaba organizando el estudio de Jonas, admirando los proyectos que había compartido, cuando sonó su teléfono. Era un número desconocido, pero algo la impulsó a contestar. Al otro lado de la línea, una voz vacilante. Era Enrique. Le pidió reunirse con ella urgentemente, diciendo que tenía algo importante que debía contarle en persona. Con el corazón encogido, Clarice accedió a reunirse con él en el mismo parque donde ella y Jonas habían paseado tantas veces. Al verlo, Clarice se dio cuenta del aspecto cansado y demacrado de Enrique, una sombra del hombre vibrante que había sido antes. «Hay algo que debes saber, Clarice», comenzó Enrique, evitando mirarla directamente a los ojos. «Cuando nos separamos, estaba perdido, confundido con todo en mi vida, incluida mi carrera. Pero había más. Descubrí que estaba enfermo, con una enfermedad que podía ser grave. Y no quería que tú también pasaras por eso». Clarice, conmocionada por la revelación, sintió una mezcla de emociones: rabia por habérselo ocultado, tristeza por su dolor y un extraño alivio al saber que la ruptura no había sido por falta de amor. Enrique continuó explicando que, tras años de tratamiento, su estado era por fin estable. «He venido aquí no solo para hablarte de mi salud, sino para darte las gracias, Clarice, por todo lo que hiciste por mi madre. Ay. Nunca debí marcharme como lo hice». Clarice escuchó en silencio. Las palabras de Enrique la llenaron de una claridad que no esperaba. Reconoció el coraje que tuvo para salir y abrirse, y aunque una parte de ella siempre lo amaría de alguna manera, sabía que lo que tenía con Jonas era diferente, más sereno y profundamente arraigado. «Te perdono, Enrique», dijo al fin. «Pero mi vida ha tomado una nueva dirección, una que necesito explorar». Con esas palabras, se despidieron, una conclusión pacífica de una parte de sus vidas que había sido tumultuosa y llena de incertidumbre. De vuelta a casa, Clarice se lo contó todo a Jonas, que la escuchó con su afecto y apoyo habituales. En ese momento,
supo que su decisión de labrarse un futuro con él era la correcta. Algún tiempo después, en una tarde tranquila, Clarisse y Jonás organizaron una pequeña celebración en su piso, no solo para conmemorar el cumpleaños de Stella, sino también el comienzo de una nueva etapa en sus vidas. Se reunieron amigos íntimos y vecinos, que trajeron consigo un ambiente de alegría y renovación. Cuando Clarisse miró a su alrededor, su corazón se llenó de gratitud. Había encontrado el amor. Había perdonado el pasado y estaba preparada para abrazar lo que le deparaba el futuro. ¿Y si fuerais vosotros, qué habríais hecho ante tantos giros y sorpresas? Preguntó Clarisse a los invitados, animándoles a reflexionar sobre sus propios viajes. Si les gustó aquella historia, la que tienen ahora en la pantalla es igual de emocionante.